Tema: fuerzas en el espacio. Evaluar analítica y experimentalmente las componentes de las fuerzas ejercidas y sus respectivos ángulos. El problema original, el problema modificado. Para el registro de datos utilizaremos los ángulos de las tres componentes y las fuerzas y la tensión AB. Para la resolución analítica lo que vamos a hacer es para la componente de la fuerza Y utilizaremos la función trigonométrica seno, despejaremos el cateto opuesto y obtendremos los valores. Para las componentes X y Z encontraremos una fuerza en común, la cual la llamaremos fuerza P. Para calcular la componente X lo que vamos a hacer es la fuerza en común por el coseno de 60, reemplazamos valores y obtenemos, al igual que la componente de la fuerza Z, lo que vamos a hacer es fuerza en común por seno de 60, reemplazamos valores y obtenemos. Para calcular los ángulos, en el ángulo X utilizaremos la función trigonométrica coseno de la menos 1 multiplicado por fuerza X dividido para F, reemplazamos valores y obtenemos. Esto vamos a hacer para los tres ángulos con sus respectivos valores. Analíticamente la componente Y nos dio la fuerza de menos 0.519 libras y su ángulo de 150 grados. En la componente X la fuerza es de 0.15 libras y su ángulo de 75.52, y en la componente Z la fuerza es de 0.259 libras y su ángulo de 64.34 grados. Resolución experimental. Lo que vamos a hacer es armar la maqueta con el problema modificado. Utilizaremos un ionómetro para hallar la tensión AB y un graduador para sus ángulos. En la componente de la X, Y, Z utilizaremos un ionómetro para medir sus fuerzas y un graduador para hallar su respectivo ángulo. Los resultados experimentales que obtuvimos fue: en la componente X su fuerza fue de 0.4 libras y su ángulo de 90. En la componente Y su fuerza fue de 0.2 libras y su ángulo fue de 90. En la componente de la Z su fuerza fue de 0.6 libras y su ángulo fue de 90. Para hallar el error porcentual vamos a utilizar la fórmula de valor analítico menos valor experimental sobre valor analítico por 100%. Esto nos dio que tanto en sus fuerzas como en sus ángulos nos dio del menos 5%. En conclusión, dado los datos obtenidos con los dos procedimientos, se obtiene que las componentes X, Y, Z, tanto experimentalmente como analíticamente, el sistema se mantendrá equilibrado, además que el error porcentual fue del menos del 5%.